Buen día chicos, empezaremos con una serie de videos en relación a la materia de termodinámica. Empezaremos definiéndola como la ciencia de la energía, almacenamiento y procesos de conversión. Se deriva a partir de los vocablos griegos terme, que significa calor, y dynamis, que se refiere a fuerza, o sea, fuerza del calor. Termodinámica tiene bases. Una de esas bases es la primera ley de la termodinámica, que es simplemente una expresión del principio de la conservación de la energía y sostiene que la energía es una propiedad termodinámica. También como bases tenemos la segunda ley de la termodinámica, que afirma que la energía tiene calidad así como cantidad y los procesos reales ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía. La tercera ley de la termodinámica fue formulada durante los inicios del siglo XX. Fue un trabajo inicial hecho por W. H. Nernst, que vivió entre 1864 y 1941, y el científico Max Planck, de 1858 a 1947. Afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas, y por lo tanto esto se puede definir de la siguiente manera. Al llegar al cero absoluto, es decir, a los 0 grados Kelvin, el proceso de un sistema físico se detiene. La otra interpretación es que al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y acelerado. A eso agregamos la ley cero de la termodinámica, la cual establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Podría parecer tonto que un hecho tan obvio se conozca como una de las leyes básicas de la termodinámica. Sin embargo, no es posible concluir esta ley a partir de las otras leyes de la termodinámica, además de que sirve como base para la validez de la medición de la temperatura. Para una mejor comprensión y estudio de los fenómenos físicos que aborda la termodinámica, estos se han delimitado a través de sistemas. Los sistemas pueden ser de dos tipos. Pueden ser sistemas abiertos o sistemas cerrados. Los sistemas abiertos permiten que a través de ello exista un flujo constante de materia, mientras que los sistemas cerrados analizan sistemas en los cuales regiones en un espacio experimentan fenómenos físicos sin interacción de flujos de materia o flujos volumétricos. Las sustancias que interactúan en los sistemas son abordadas a través del concepto de sustancias puras. Estas sustancias puras las definiremos como aquellas que tienen una composición química fija. Una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte del sistema la podemos abordar como una sustancia pura. Otras sustancias que pueden ser abordadas como sustancias puras son los casos de los refrigerantes, como el R134A, el R22, el R410, etc. Estas sustancias puras tienen ciertas propiedades. Esas propiedades son clasificadas en dos ramas principalmente. La primera son las propiedades extensivas. Estas propiedades extensivas están relacionadas con el tamaño o la extensión de la masa que existe en el sistema, ¿sí? Y las propiedades intensivas, que son independientes de la masa del sistema, y esas propiedades, por citar algunas, son temperatura, presión y densidad. Como ejemplos de las propiedades extensivas podemos citar la masa total, el volumen total y la cantidad de movimiento total. Son algunos ejemplos de propiedades extensivas. Nuestra experiencia nos dice que la forma sólida de la materia está favorecida a baja temperatura y que la mayoría de las sustancias pueden coexistir en estado líquido y gaseoso. Los estados de la materia están definidos en sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sin embargo, para cuestiones de estudio, nosotros abordaremos un nuevo concepto que denominaremos fase. Estas fases pueden definir estados intermedios de la materia entre líquido y gaseoso. También pueden definir la coexistencia de dos estados de la materia, es decir, parte líquido y parte gas. En la vida diaria, ¿cómo o dónde nosotros podemos observar ese tipo de cosas? Bueno,
Si nosotros tenemos en la cocina una olla de presión y en la olla de presión nosotros tenemos agua en estado líquido y nosotros comenzamos a calentar el recipiente, es decir, el sistema a una temperatura constante, observaremos que pasado un tiempo al elevarse la temperatura dentro del sistema, coexistiendo, parte de la masa del agua en estado líquido y parte se habrá evaporado. Es decir, vamos a tener una mezcla de líquido y gas. En termodinámica es muy común el uso de diagramas para explicar este tipo de procesos y para ilustrar las propiedades que experimentan los sistemas en relación al tiempo definida en procesos. Dentro de las fases que nosotros podemos encontrar dentro de un análisis termodinámico a sustancias puras como el agua y el refrigerante R134a, están las de líquido comprimido, líquido saturado, mezcla, que es la coexistencia de líquido y de vapor, vapor saturado, que es cuando nosotros hemos logrado la evaporización de la totalidad de la masa en estado líquido, y el vapor sobrecalentado. Como podrás observar en pantalla, existen complementos a la palabra de líquido y vapor. Saturado. Esa palabra es obtenida a partir de la teoría del calórico. Para empezar con la teoría del calórico, tenemos que remontarnos a los antecedentes históricos sobre el calor. El calor siempre se ha percibido como algo que produce una sensación de calidez, por lo que podríamos pensar que su naturaleza fue de las primeras cosas que la humanidad entendió. Sin embargo, esto no es así. A mediados del siglo XIX se llegó a una verdadera comprensión física sobre la naturaleza del calor, gracias al desarrollo en ese tiempo de la teoría cinética, la cual considera las moléculas como diminutas esferas que se encuentran en movimiento y que por lo tanto poseen energía cinética. Es decir, al tener movimiento tiene energía cinética. De esta manera, el calor se define como la energía relacionada con el movimiento aleatorio de átomos y moléculas. A pesar de que entre el siglo XVIII y a principios del siglo XIX se sugirió que el calor es la manifestación del movimiento a nivel molecular, la opinión prevaleciente sobre el calor hasta la mitad del siglo XIX se basó en la teoría calórica, propuesta en 1789 por el químico francés Antoine Lavoisier, que vivió en los años de 1744 a 1794, que es el que nosotros tenemos en pantalla. Esta teoría sostiene que el calor es una sustancia llamada calórico, similar a un fluido que no tiene masa, es incoloro, es inodoro e insípido, y que puede pasar de un cuerpo a otro. Se consideraba algo así como si fuese un éter, un espíritu. Cuando se añadía calórico a un cuerpo, este incrementaba su temperatura. Cuando se extraía, entonces disminuía. Cuando un cuerpo ya no podía contener más calórico, de modo similar a cuando en un vaso con agua ya no es posible disolver más sal o azúcar, se decía que el cuerpo estaba saturado con calórico. Esta interpretación dio lugar a los términos líquido saturado y vapor saturado, que aún se usan en la actualidad en termodinámica. La teoría del calórico experimentó críticas inmediatamente después de su introducción. Sostenía que el calor es una sustancia que no podía ser creada ni destruida. Sin embargo, se sabía que el calor podía ser generado de modo indefinido al frotar entre sí las manos o dos trozos de madera. En 1798, el estadounidense Benjamin Thompson, conde de Rumford, demostró que en sus artículos que el calor se genera de forma continua por rozamiento. Muchos otros pusieron en duda la validez de la teoría del calórico, pero fueron los cuidadosos experimentos del inglés James Joule, publicados en 1843, los que finalmente convencieron a los escépticos de que el calor no era una sustancia. Así que se desechó la teoría del calórico. A pesar de ser abandonada por completo a mediados del siglo XIX, esta teoría contribuyó en gran medida al desarrollo de la termodinámica y la transferencia de calor. Retomando el concepto de sustancia pura, como aquella sustancia que tiene una composición química fija en cualquier instante, sabemos que por experiencia existen algunas sustancias que pueden presentarse en diferentes fases. Se sabe que cada fase tiene una configuración molecular distinta. Un ejemplo en particular de lo anteriormente mencionado es el agua, y en el caso de que tú conozcas los sistemas de refrigeración, los refrigerantes como el 134A, el R22 y el R410.
Lo que tenemos en pantalla son los diferentes estados que puede presentar la materia. En el estado sólido, las moléculas se mantienen en sus posiciones por medio de grandes fuerzas intermoleculares, las cuales son similares a resortes. Es debido a estas fuerzas de atracción entre las moléculas que la razón de sus posiciones se mantienen fijas. Cuando empieza a existir alguna oscilación o oscilaciones entre las moléculas debido a un incremento en la temperatura, las fuerzas intermoleculares disminuyen, dando comienzo a un proceso de fusión que da lugar a la fase líquida. El espaciamiento molecular es similar a la fase sólida, pero en esta ocasión las moléculas no mantienen posiciones fijas. Si se continúa incrementando la temperatura, se llegará a la fase gaseosa, donde las moléculas estarán bastante apartadas entre sí, moviéndose aleatoriamente y colisionando unas contra otras. En la fase gaseosa, las moléculas tienen un nivel mucho más alto de energía que en la fase líquida y en la fase sólida. Por lo tanto, para que un gas se condense o se congele, debe liberar antes una gran cantidad de su energía. ¿Por qué la importancia de esto? Bueno, para poder comprender, interpretar y operar en la industria sistemas de generación de energía como el que tenemos en pantalla, recordarás la caricatura de Los Simpson, donde Homero trabaja en una planta nuclear. Estos son sistemas de generación de energía. Y también para la parte de los sistemas de refrigeración. Son cosas con las cuales convivimos día a día y sin embargo nunca pensamos que la termodinámica estuviera tan metida en esos procesos. En este caso, en la planta nuclear, la sustancia a la cual se le agrega calor es el agua, ¿sí? Mientras que en la parte de aire acondicionado, la sustancia de análisis es o son los refrigerantes. Los distintos tipos de refrigerante que se utilizan, desde el R134A, el R22 y el R410, que es el refrigerante actual. Ahora vamos a pasar a una sección llamada diagramas, temperatura, volumen específico, presión, volumen específico y presión, temperatura. Antes de seguir, es necesario que consigas las tablas de sustancias puras que vienen en el libro de termodinámica de Yunus Asengel. Puedes utilizar cualquier edición. Las tablas se proporcionan en la parte inferior del video. Allí habrá un link para que tú las puedas descargar y seguir paso a paso el procedimiento de esta clase. Dando continuidad a la parte de diagramas, lo que nosotros tenemos en pantalla es un ejercicio extraído del libro de termodinámica, séptima edición del autor Yunus Asengel. Es el ejercicio número 3-22. Nos pide identificar la fase y completar la tabla para las propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas van a ser aquellas que son independientes de la masa del sistema, mientras que las propiedades extensivas van a ser propias de la masa del sistema, como lo es el volumen específico. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer el primero, que nos da una temperatura de 50 grados centígrados. Para realizar este tipo de ejercicio es necesario utilizar solamente un sistema de unidades. En el caso de termodinámica se maneja el sistema internacional, y también existen tablas para el sistema inglés. En este caso, lo que nosotros vamos a venir trabajando va a ser la parte del sistema internacional. Esto es lo que nosotros vamos a manejar. Y una vez habiendo dicho esto, vamos a empezar. Para poder completar la tabla, nosotros tenemos que suponer el uso de alguna de las tablas que se encuentran en los apéndices. Cuando tú vayas a resolver el ejercicio o los ejercicios,
vas a entrar siempre, a menos que se te especifique en la fase vapor sobrecalentado, tu primera opción para desarrollar el ejercicio va a ser entrar con la parte de agua saturada o de agua saturada, en este caso la tabla A4 o la A5, dependiendo de la propiedad que tú tengas. La tabla A4 es para entrar con temperatura y la tabla A5 es para entrar con presión. En este caso el dato que nosotros tenemos es temperatura. Para hacer uso de los diagramas vamos a utilizar la primera combinación, que es el de temperatura, volumen específico. ¿Por qué vamos a entrar con temperatura y volumen específico? Porque son los datos que se nos están proporcionando en el problema. En este caso, en el eje Y vamos a colocar alguna de las dos propiedades intensivas del sistema. Recordemos que las propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la masa del sistema, o sea, la temperatura o la presión. En este caso, de nueva cuenta, como nos están dando la temperatura, vamos a entrar con la temperatura. Sobre el eje de las abscisas, el eje de las X, vamos a escribir, ya sea según convenga los datos que nos esté arrojando el problema. Podemos entrar con volumen específico, con entalpía, con entropía, ¿sí? O con energía interna. En este caso no nos están dando ninguna de esas propiedades, solamente el volumen específico, que es el que vamos a anotar en la parte inferior. Lo que nosotros tenemos en pantalla, esa curva es lo que nosotros llamamos curva de saturación. Esa curva nos va a ayudar a identificar en qué fase se encuentra la sustancia. Cuando nosotros estemos trabajando con un diagrama de temperatura, sin importar en la parte del eje X la propiedad extensiva que nosotros tengamos, el diagrama va a obedecer a la siguiente manera, a la siguiente forma. Va a ser de forma ascendente. Como te podrás dar cuenta, el diagrama corta, esa línea corta a la curva en diferentes partes. En cada parte está definido un estado, una fase de la sustancia. La parte que corresponde a lo que está dentro de la curva de saturación, si nosotros caemos en alguna de esas secciones, en alguna parte de ella, vamos a estar en mezcla. ¿Sí? La mezcla es la fase donde coexisten dos estados, en este caso el estado líquido y el estado gaseoso, por eso se llama mezcla. ¿Sí? Sobre esta región vamos a escribir vapor sobrecalentado. En el punto que definimos, en esta región, vamos a tener el vapor saturado. Cuando nosotros estamos en vapor saturado, quiere decir que es en el preciso momento donde nosotros ya logramos evaporar toda la sustancia. En este punto vamos a tener líquido saturado. Y en esta región vamos a tener líquido comprimido. ¿De acuerdo? Ya una vez identificadas esas fases, nosotros, para poder definir en qué fase estamos, vamos a hacer uso de las tablas de sustancias puras. En este caso, la que corresponde a la parte del análisis es el agua. Por eso nos estamos ubicando nosotros en la parte de agua saturada. Vas a buscar muy bien en la parte de los anexos. Te vas a ubicar en la tabla A4
y vas a entrar con una temperatura de 50 grados centígrados, que es lo que ya tenemos nosotros en pantalla. Tú puedes seguirlo en tu casita. Vamos a tener con una temperatura de 50 grados centígrados que el volumen específico V subíndice F va a ser igual a 0.001012. ¿Eso dónde se ubica en nuestro diagrama? Bueno, eso se va a ubicar, vamos a trazar unas líneas punteadas, y como te dije, donde empieza el líquido, donde termina el líquido comprimido y empieza el líquido saturado, ahí va a ser VF. ¿Sí? V subíndice F significa el volumen específico que ocupa el agua cuando está completamente la totalidad de la masa en estado líquido. Mientras que VG nos va a representar el volumen específico de la masa del sistema cuando se ha evaporado completamente. ¿Sí? Como dato, tenemos que el volumen específico para esta parte es de 7.72. Ya una vez que identificamos quién es VF y VG en la gráfica, vamos a escribir los valores. Esto es igual a 0.001012, mientras que VG es igual a 12.026. Recuerda que en un principio te había dicho que si nosotros caemos en una región que comprenda o que esté entre líquido comprimido o líquido saturado y vapor saturado, vamos a tener una mezcla. ¿Cómo nos vamos a ubicar nosotros? Bueno, recuerda que en el problema nos está diciendo que el volumen específico es igual a 7.72. Si en el trayecto de esta línea de mezcla está 7.72 entre los valores de 0.001012 y 12.026, por lógica trazamos una línea, esto va a ser origen, o sea 0, y aquí vamos a tener 12.026. La pregunta es, ¿7.72 se encuentra entre 0 y 12.026? Yo creo que sí. Por lo tanto, vamos a caer en una mezcla. La descripción de la fase corresponde a una mezcla. Y si nosotros caemos en una mezcla o estamos en líquido saturado, vamos a utilizar los valores de la presión, vamos a utilizar los valores de la presión de saturación de la tabla A4. Por lo tanto, podemos decir que la presión para esa sustancia, que es agua, es de 12.352 kilopascales. Esos son los datos, y de esta forma nosotros hemos utilizado los diagramas para definir las otras propiedades del sistema, la otra propiedad intensiva, que era la presión, y definir la descripción de la fase. Este fue el primer punto de los ejercicios. Vamos con el segundo, a ver qué nos trae. En el segundo ejercicio, a diferencia del primero, nos están dando la propiedad intensiva de presión. Eso lo vamos nosotros a colocar sobre el eje Y. Por lo tanto, voy a entrar con presión. No nos están dando en ningún momento alguna otra propiedad extensiva para ubicarnos. Tampoco tenemos la propiedad intensiva de la temperatura. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, miren chicos, para este caso, antes que nada debemos de dibujar bien, o terminar de dibujar bien, el diagrama de presión. Cuando nosotros trabajamos con presión, la gráfica va a ser muy diferente a la de temperatura, va a ser de forma descendente. Vamos a dibujarla de esta forma.
No tiene que quedarte perfecto. Recuerda que estos diagramas es solamente para darnos una idea de la descripción de la fase y ubicarnos de una manera más didáctica. Vamos a entrar con una presión de 400 kilopascales. Aquí vamos a dibujar una presión de 400 kilopascales. ¿De acuerdo? Y nos dice que estamos en vapor saturado. Los estados se vuelven a repetir. Esto va a ser líquido comprimido. Esto va a ser líquido saturado. Lo de medio va a ser una mezcla. Y aquí vamos a tener un vapor saturado. Aquí vamos a tener un vapor sobrecalentado. Volvemos a la parte de acá. Aquí nos faltó decir que vamos a utilizar la tabla A4 también cuando sea un vapor saturado. Entonces, como ya nos está definiendo que tenemos un vapor saturado, pues vamos a utilizar la tabla A5. Recuerden que la tabla A4 es para temperaturas y la tabla A5 es para entrar con presión. Estamos en esta tabla. Volvemos a dibujar nuestro diagrama. Recuerda que es muy importante definir con qué propiedad intensiva estamos entrando, que en este caso es la presión. Aquí tenemos 400 kilopascales y nosotros nos ubicamos exactamente en este punto porque es vapor saturado. Es decir, toda la masa del sistema ya se ha evaporado, ¿sí? Estamos justo en ese preciso punto. Entonces la temperatura de saturación, aquí me lo está diciendo, es de 143.61, disculpen, y mi volumen específico va a ser igual a VG, o sea 0.46242. Y listo, ya hemos terminado el segundo punto de la tabla. Aquí no hubo ninguna propiedad para contrastarlo, pero nos estaba diciendo la descripción de la fase, por lo tanto pudimos definirlo. Ahora vamos a entrar con una parte donde nos están dando solamente dos propiedades intensivas, con lo cual nosotros podemos trabajar. Recuerda que para poder definir la fase siempre vamos a necesitar una propiedad intensiva y una propiedad extensiva, o dos propiedades intensivas. De lo contrario, no vamos a poder definir en qué fase estamos nosotros. Para este ejercicio, tú puedes entrar tanto con temperatura como presión. Vamos a entrar con temperatura. Vamos a ver cómo sería con temperatura. Cuando nosotros entramos con temperatura, recuerda que vamos a dibujar una línea ascendente. Vamos a dibujar esta línea ascendente y ahora esta línea va a describir las propiedades no de la temperatura de 250 grados, sino de la otra propiedad intensiva. Es decir, vamos a escribir aquí presión dada es igual a 500 kilopascales. Cuando nos estén dando los datos, vamos a escribir P subíndice dada o P subíndice del sistema. En este caso yo la abrevié como P subíndice dada. Nos está diciendo que la presión dada es de 500 kilopascales. Y dice que cuando nosotros tenemos una presión de 500 kilopascales, nuestra temperatura de saturación es de 151.83. Entonces por aquí dibujo una línea donde se intersecte con el eje de la temperatura y voy a escribir 151.83. Bueno, eso es la temperatura dada. Ahora vamos a ubicar cuál es la
Perdón, este va a ser la temperatura de saturación, una disculpa por ahí. Esto va a ser la temperatura de saturación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la presión dada? Bueno, simplemente la vamos a ubicar de nueva cuenta sobre el eje de las ordenadas, el eje Y, y vamos a tener, no tiene que ser exacto, es solamente para darte una idea. Vamos a trazar una línea sobre 250 y vamos a obtener que la intersección se da en la zona de vapor sobrecalentado. Recuerda que la ubicación de los estados, de las fases, las definimos hace unos minutos. Esta región, para el diagrama de temperatura, está sobre vapor sobrecalentado. Por lo tanto, la tabla de agua saturada no me sirve. Entonces, ¿por qué utilizamos agua saturada? Simplemente para poder definir la fase. Solamente para eso. No podemos utilizar el volumen específico de la tabla A5. ¿Por qué? Porque existen una tabla que es más adecuada para describir el volumen específico. Esa tabla va a ser la tabla A6. En la tabla A6, que es la que nosotros tenemos en pantalla, vas a observar muchos datos, ¿sí? En este caso vamos a entrar nosotros con una presión de 500 kilopascales. En la tabla A6 las presiones se manejan en megapascales, pero recuerda que 1000 kilopascales es igual a 1 megapascal. Por lo tanto, la presión va a ser igual a 0.5 megapascales. Estamos en esta parte, 0.5 megapascales. Y tenemos una temperatura de saturación de 250 grados. Dice que para 250 grados el volumen específico que corresponde es de 0.47443. 0.47443. La descripción de fase es vapor sobrecalentado. Como puedes observar, no es necesario que tú memorices las definiciones que vienen en el libro para cada uno de los estados. Simplemente a través de los diagramas y con un poquito de razonamiento podemos definir la descripción de la fase y también las otras propiedades extensivas. Espero que este video haya sido lo suficientemente claro. Deja tus comentarios si tienes alguno en la parte de descripción. Hasta luego.